Sus labios encontraron los míos con una urgencia que me dejó sin aliento. Las luces de Milán brillaban a través de los enormes ventanales del estudio, pero yo solo podía ver a él. Víctor me empujó contra la pared cubierta de bocetos. Sus manos firmes sujetaban mi rostro como si fuera algo precioso, algo que temía perder. «No tienes ni idea», susurró contra mis labios, «de cuánto tiempo he esperado esto». Su acento británico convertía cada palabra en una caricia, y me encontré derritiéndome bajo su tacto. El hombre que hacía temblar la industria de la moda con un simple arqueo de cejas, ahora temblaba ligeramente al tocarme. Cerré los ojos, permitiéndome sentir el calor de su cuerpo contra el mío, el perfume caro que se mezclaba con el olor a café y bocetos de moda. Mis manos se deslizaron por su nuca, sintiendo el contraste entre el cabello gris perfectamente recortado y la piel suave. ¿Quién diría que yo, Isaiah Williams, un chico de Detroit que soñaba con crear moda en lugar de solo admirarla, estaría en los brazos del legendario Victor Ellington? El mismo Victor que me hizo llorar en mi primer día, que exigía perfección en cada detalle, que parecía incapaz de sonreír. Pero en ese momento, mientras la noche italiana envolvía el taller y nuestras respiraciones se mezclaban, no existía el poderoso editor jefe de Elite Fashion y su asistente. Solo éramos dos hombres descubriendo que a veces las costuras más improbables pueden formar la pieza más perfecta. 3 meses antes, estaba de pie frente al imponente edificio de Elite Fashion en Milán, tratando de contener el temblor de mis manos. Mi maleta todavía tenía las etiquetas del aeropuerto. Había salido del avión y había venido directamente a la entrevista, temiendo rendirme si me detenía a pensar. «Respira, Isaiah. Tú puedes». Me repetía a mí mismo, ajustándome la chaqueta azul marino que había ahorrado durante meses para comprarme. Era mi única prenda de diseño, comprada en una liquidación en Detroit. El vestíbulo era como un templo de mármol y cristal dedicado a la moda. Personas increíblemente guapas y bien vestidas pasaban a mi lado, pareciendo flotar en lugar de caminar. Me sentía como un pez fuera del agua, pero levanté la barbilla. Mi abuela siempre decía que la postura era la mitad de la confianza. «Isaiah Williams», me llamó una voz con acento italiano. «Sígame, por favor. El señor Ellington le espera». Sentí que se me hacía un nudo en el estómago. ¿Me estaba esperando la leyenda? Pensaba que tendría que pasar por varias entrevistas antes de siquiera respirar el mismo aire que Victor Ellington. El ascensor subió silenciosamente hasta el último piso y me guiaron por un pasillo donde cada pared exhibía portadas icónicas de élite. Reconocí varias que había estudiado en la universidad, portadas que revolucionaron la industria. La asistente llamó suavemente a la puerta de madera oscura. «Adelante», ordenó una voz profunda, con ese inconfundible acento británico. La oficina era minimalista e imponente. Grandes ventanas mostraban la impresionante vista de Milán, y en el centro, detrás de una mesa de cristal, estaba él. Victor Ellington no se levantó cuando entré. Siguió mirando algunas fotos esparcidas sobre su mesa, como si yo no mereciera toda su atención. «Señor Williams», dijo finalmente levantando la vista. «Siéntese». Tragué saliva. Víctor era exactamente como en las fotos, pero con una presencia que ninguna imagen podía capturar. De unos 50 años, tenía el pelo negro con mechas grises perfectamente peinado, unos ojos de un azul profundo que parecían leerle el alma y una postura que irradiaba autoridad. Llevaba un impecable traje gris con una corbata verde oscuro que resaltaba sus ojos. «Veo que te graduaste con honores en diseño, trabajaste para pequeñas marcas en Detroit y tienes un portafolio». Tomó una carpeta y la hojeó rápidamente. «Interesante». La forma en que dijo «interesante» hizo que mi corazón se hundiera. «Dígame, señor Williams, ¿por qué Elite? ¿Por qué no probar en Nueva York, París o quedarse en Detroit creando su propia marca?» Respiré hondo. Era la pregunta que había ensayado 100 veces. Porque Elite no sigue las tendencias, las crea. Porque bajo su dirección, señor Ellington, la revista ha transformado la moda de un producto a una forma de arte. Y porque dudé. Y luego decidí ser sincero.
Porque quiero aprender de los mejores, aunque eso signifique empezar desde cero. Algo brilló en sus ojos. ¿Interés? ¿Duda? Era imposible saberlo. Mis asistentes no crean, señor Williams. Ejecutan, corren, se anticipan a mis necesidades incluso antes de que las exprese. ¿Queda claro? Perfectamente, respondí, tratando de mantener la voz firme. Me examinó durante un largo rato. Tienes unas referencias impresionantes. Tu carpeta muestra talento bruto y pareces decidido. Se ajustó las gafas de lectura. Empezarás mañana, a las 7 de la mañana. No llegues tarde. Parpadeé, perplejo. ¿Lo he conseguido? Víctor arqueó una ceja. A menos que prefieras volver a Detroit. No, señor. Estaré aquí. Gracias por la oportunidad. Ya había vuelto su atención a las fotos de su escritorio. Bianca te mostrará tu espacio. No me decepciones. Salí de la oficina en estado de shock. Acababa de ser contratado personalmente por Victor Ellington, el hombre cuya aprobación podía hacer o deshacer una carrera, el hombre al que admiraba y temía en igual medida. Lo que no sabía en ese momento era que ese hombre frío y distante iba a poner mi mundo patas arriba de una forma que nunca podría haber imaginado. Mi primer día fue un desastre. Me desperté a las 5 de la mañana, demasiado nervioso para dormir. El pequeño apartamento que había alquilado, a más de media hora de Elite, todavía tenía cajas por desempaquetar. Me puse el mismo blazer que en la entrevista. No tenía muchas opciones, y llegué 30 minutos antes. El edificio estaba casi vacío, excepto por algunos guardias de seguridad y personal de limpieza. Bianca llegó a las 6:45, pareciendo sorprendida al verme. «¿Eres puntual?» «Bien», dijo con una pequeña sonrisa. «Víctor es obsesivo con la puntualidad. Ven, te mostraré tu territorio». Mi territorio era una pequeña mesa fuera de la oficina de Víctor, con un ordenador y un teléfono. Al otro lado había otra mesa, ocupada por una joven de pelo rosa brillante. «Esta es Lucía, la segunda asistente de Víctor», presentó Bianca. «Tú serás el primer asistente». Lucía me miró de arriba a abajo, evaluándome claramente. «¿Así que tú eres el nuevo?», preguntó con su inglés marcado por un acento italiano. «Buena suerte. La vas a necesitar». Antes de que pudiera responder, se abrió la puerta del ascensor y el ambiente en la oficina cambió al instante. Todos se enderezaron, se pusieron más alerta. «Ha llegado», susurró Lucía, corriendo hacia su mesa. Victor Ellington caminó por el pasillo como si fuera el dueño del lugar, lo cual, en cierto modo, era. No miró a nadie hasta llegar a mi mesa. «¿Mi café?», fue todo lo que dijo. Miré a Lucía, que gesticulaba frenéticamente hacia una máquina de café en la esquina. «Inmediatamente, señor Ellington», respondí, corriendo hacia la máquina. «Doble, sin azúcar, con un toque de leche de almendras. Ni muy caliente ni muy frío», informó Lucía en un susurro apresurado. Me temblaban las manos mientras preparaba la bebida. Cuando me giré para entregar el café, tropecé con mi propio pie y derramé la mitad en la manga de mi chaqueta. Víctor me miró con expresión impasible y luego suspiró. «Café nuevo, y quizá debería pensar en unos zapatos con mejor agarre, señor Williams». Me ardía la cara de vergüenza. Preparé otro café y se lo serví sin incidentes. Víctor tomó un pequeño sorbo e hizo una mueca. «Demasiada leche». Dejó el café sobre mi mesa y entró en su despacho cerrando la puerta. «Bienvenido a Elite», me dijo Lucía, ofreciéndome un pañuelo para limpiarme la chaqueta. «No te preocupes, nadie le hace el café bien en la primera semana». Descubrí que Víctor tenía rutinas muy específicas. Quería las portadas de las principales revistas de la competencia en su escritorio todas las mañanas. Quería su almuerzo, siempre una ensalada de una delicatessen determinada, exactamente a mediodía. Sus llamadas se priorizaban según una jerarquía que solo él parecía entender completamente. Al final de ese primer día estaba agotado, manchado de café y cuestionándome todas mis decisiones en la vida. Cuando la oficina se vació y solo quedábamos Víctor y yo, finalmente salió de su despacho. «Señor Williams, acompáñeme», ordenó, dirigiéndose hacia el ascensor. Lo seguí nervioso hasta la azotea del edificio. El sol se ponía sobre Milán, bañando la ciudad con tonos dorados. «Tu primer día ha sido...», hizo una pausa, «previsible».
Siento lo del café y las llamadas que transferí mal y... Levantó la mano, haciéndome callar. Todo el mundo comete errores el primer día. La cuestión es, ¿vas a aprender de ellos? Me sorprendió su enfoque casi comprensivo. Sí, señor. Mañana lo haré mejor. Víctor observó la ciudad durante un momento. ¿Sabe por qué le elegí, señor Williams? No, señor. Porque tienes algo que no se puede enseñar. Pasión. Se volvió para mirarme. Tu portafolio lo demuestra. Tu determinación por venir a Milán lo demuestra. Ahora necesito ver si tienes la disciplina para canalizar esa pasión. Nuestras miradas se cruzaron y, por un segundo, vislumbré algo más allá del temido editor jefe. Un hombre que realmente amaba lo que hacía. No le decepcionaré, prometí. Una casi sonrisa se dibujó en sus labios. Ya lo veremos. Hasta mañana, señor Williams. Mientras se alejaba, sentí algo extraño en el pecho. Una mezcla de admiración, determinación y algo más que no pude identificar. Lo que sí sabía era que, de alguna manera, tenía que demostrar mi valía a Victor Ellington. Lo que no sabía era cómo esa necesidad de aprobación se convertiría en algo mucho más complejo y aterrador. Si te está gustando esta historia sobre moda, pasión y encuentros inesperados, no te pierdas los próximos capítulos para descubrir cómo evoluciona la relación entre Isaiah y Víctor. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Aprendí a preparar el café de Víctor a la perfección, solo el toque justo de leche de almendras, servido a la temperatura exacta. Aprendí a reconocer su estado de ánimo por el sonido de sus pasos en el pasillo. Aprendí que, a pesar de su fachada fría, valoraba la honestidad por encima de todo. No me diga lo que cree que quiero oír, señor Williams, solía decirme. Dígame la verdad, por muy incómoda que sea. Casi un mes después de mi primer día, Víctor me pidió que lo acompañara a un desfile de moda. Era mi primera salida oficial como su asistente. Representarás a Elite, me dijo, examinando con desaprobación mi limitado guardarropa. Esto no te va a valer. Antes de que pudiera sentirme completamente humillado, cogió el teléfono. Marco, necesito un traje, la talla aproximada del señor Williams, para el desfile de esta noche. Me miró. ¿Colores? Azul oscuro, respondí instintivamente. Combina con mi tono de piel. Víctor arqueó una ceja casi impresionado. Azul oscuro, para dentro de una hora. Colgó. Parece que has aprendido algo en tu formación después de todo. Esa noche, vestido con un traje que probablemente costaba más que 3 meses de mi alquiler, me senté junto a Víctor en la primera fila del desfile de la nueva colección de Alessandro Bianchi. La tela del traje acariciaba mi piel como una promesa del mundo al que tanto deseaba pertenecer. «Observa cómo reacciona la gente», me susurró Víctor al oído, su aliento cálido en mi piel provocándome un escalofrío inesperado. La moda no es solo la ropa, sino cómo hace sentir a la gente. Las luces se atenuaron. La música comenzó, y los modelos desfilaban por la pasarela con creaciones que mezclaban la tradición italiana con un futurismo atrevido. Observé a Víctor por el rabillo del ojo, fascinado por sus microexpresiones. Un ligero apretón de labios ante una prenda que no le gustaba, un levantamiento casi imperceptible de las cejas ante algo que le sorprendía. «¿Qué te parece?», preguntó de repente, sin apartar la mirada de la pasarela. «Técnicamente impresionante», respondí con sinceridad, «pero le falta alma. Las costuras son impecables, pero las prendas no cuentan una historia coherente». Víctor se volvió ligeramente hacia mí. Sus intensos ojos azules se encontraron con los míos. Continúa. Es como si Bianchi estuviera tratando de complacer a todo el mundo al mismo tiempo. A los tradicionalistas, a los vanguardistas, a los minimalistas. Al final no queda claro quién es realmente como diseñador. Se produjo un silencio, y temí haber ido demasiado lejos. Entonces, para mi sorpresa, Víctor sonrió. Una sonrisa genuina que transformó por completo su rostro, suavizando las líneas de expresión alrededor de sus ojos. «Exactamente lo que pensaba», dijo, volviendo su atención al desfile. «Quizás haya esperanza para ti, Isaiah». Era la primera vez que me llamaba por mi nombre, y sentí una oleada de calor extenderse por mi pecho. La formalidad se había roto brevemente y, en ese momento, algo cambió entre nosotros.
Después del desfile, fuimos a un cóctel exclusivo. Víctor me presentó a diseñadores legendarios, fotógrafos de renombre y modelos famosas. En lugar de dejarme de lado como un simple asistente, a menudo pedía mi opinión, para sorpresa de los presentes. Y la mía. Cuando la noche llegó a su fin y nos subimos a su coche con chofer, Víctor parecía pensativo. «Lo has hecho muy bien esta noche», dijo finalmente. «Tienes buen ojo y no tienes miedo de expresar tu opinión. Cualidades poco comunes en este medio». «Gracias», respondí, sintiéndome extrañamente vulnerable ante su elogio. «Mañana», continuó, «quiero que revises algunos portafolios de fotógrafos para la edición de otoño. Confío en tu instinto». El coche se detuvo frente a mi modesto edificio de apartamentos, y antes de que pudiera darle las gracias de nuevo, Víctor hizo algo totalmente inesperado. Extendió la mano y me ajustó ligeramente la solapa del traje. «Quédatelo», dijo, refiriéndose al traje. «Te queda bien». Sus dedos rozaron brevemente mi pecho y sentí que mi corazón se aceleraba. El contacto, por casual que fuera, envió una descarga eléctrica por todo mi cuerpo. «Buenas noches, Isaiah», dijo suavemente. «Buenas noches, Víctor», respondí, pronunciando su nombre por primera vez. Cuando entré en mi apartamento, me miré en el espejo. El elegante traje, el rubor en mis mejillas, el brillo en mis ojos. El hombre que me devolvía la mirada parecía diferente, no solo por el traje de diseño, sino por algo más profundo, más intangible. Me estaba enamorando de Victor Ellington, y eso me aterrorizaba por completo. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil, pero innegable, en mi relación con Víctor. Las barreras formales comenzaron a disolverse. Me llamaba por mi nombre con más frecuencia. Pasábamos horas discutiendo diseños y editoriales, y ocasionalmente cenábamos juntos cuando trabajábamos hasta tarde. Cada momento en su presencia era una dulce agonía. Me sorprendía a mí mismo observando sus manos mientras hojeaba fotos, imaginando cómo serían en mi piel. Grababa mentalmente el sonido de su rara risa, como un coleccionista que guarda una joya preciosa. Una noche, cuando todos se habían ido de la oficina, Víctor me llamó a su despacho. Se había aflojado la corbata y desabrochado el primer botón de la camisa, una rara señal de relajación. «Siéntate, Isaiah», dijo, indicando el sofá en lugar de la silla formal frente a su escritorio. Sirvió 2 copas de vino tinto de una botella cara. «Celebramos la finalización de la edición de septiembre. Por la élite», brindé, tratando de mantener la compostura mientras se sentaba a mi lado, más cerca de lo necesario. «Por tu contribución a esta edición», corrigió. «Tus ideas para el editorial principal han sido inspiradoras». El cumplido me calentó más que el vino. Víctor rara vez repartía elogios, y cada palabra positiva suya era un tesoro. «Gracias por darme la oportunidad de contribuir», respondí. «Significa mucho para mí». Víctor me estudió por un momento, sus penetrantes ojos azules en la penumbra de la oficina. «Eres diferente, Isaiah. Tienes talento bruto, sí, pero también una perspectiva única. Una autenticidad que es rara en este mundo de falsedades y fachadas». Ahora estaba peligrosamente cerca y podía oler su perfume. Notas de bergamota, cedro y algo exclusivamente Víctor. «He conocido a cientos de personas con talento», continuó con voz más suave, «pero pocas con tu combinación de talento y corazón». Mi propio corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. Cuando Víctor levantó la mano y me tocó ligeramente la cara, pensé que podría desmayarme. «Víctor», susurré, sin saber si estaba protestando o suplicando. «Dime que pare», murmuró, con los labios a centímetros de los míos. «Y pararé», pero no podía hablar, no podía respirar, y desde luego no quería que parara. Cuando sus labios finalmente encontraron los míos, fue como si una tormenta que se había estado gestando durante semanas finalmente estallara. Su beso era exactamente como él, controlado pero intenso, refinado pero apasionado. Mis manos encontraron su pecho, sintiendo su corazón latir tan frenéticamente como el mío. Por un momento, todo desapareció. La élite, nuestras posiciones, la diferencia de edad, el mundo entero. Éramos solo 2 hombres cediendo a una atracción que se había vuelto imposible de negar. Entonces, tan abruptamente como había comenzado, se apartó.
Vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Vulnerabilidad. Esto ha sido, comenzó a decir, pero se detuvo y se pasó la mano por el cabello perfectamente peinado, despeinándolo por primera vez desde que lo conocí. Esto ha sido un error. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Un error? Víctor se levantó y se volvió hacia la ventana, dándome la espalda. Trabajas para mí, Isaiah. Esto es complicado. Yo también me levanté con una mezcla de confusión y dolor en mi interior. ¿Eso es todo? ¿Una complicación profesional? Hay más, dijo con voz tensa. Mucho más. Mi posición, mi reputación, tu carrera. No me importa nada de eso. Le interrumpí, con una audacia que nunca habría mostrado unas semanas atrás. Víctor se dio la vuelta, con el rostro convertido de nuevo en una máscara de control. Bueno, debería importarte. A los dos debería importarnos. Se acercó a su escritorio, creando deliberadamente distancia entre nosotros. Olvida que esto ha pasado. Es mejor así. Sentí la ira bullir dentro de mí. ¿Me besas así y luego me pides que lo olvide? ¿Como si fuera tan sencillo? Isaiah. No, le interrumpí de nuevo. No finjas que no sentiste nada, que no hay nada entre nosotros. Víctor cerró los ojos brevemente, como si sintiera dolor. Lo que siento o no siento es irrelevante. Hay realidades que no podemos ignorar. Cobarde, susurré, antes de poder contenerme. Sus ojos se abrieron sorprendidos y heridos. Por un momento pensé que iba a gritarme, a despedirme allí mismo. En cambio, habló suavemente. Quizás tengas razón, quizás sea un cobarde, pero he aprendido por las malas que algunas líneas, una vez cruzadas, no permiten volver atrás. Había tanto dolor en su voz que mi ira se disipó al instante. Quería cruzar la sala, tomar su rostro entre mis manos y prometerle que encontraríamos una solución, pero algo en su postura me lo impidió. Será mejor que se vaya, dijo, recuperando su tono formal habitual. Nos vemos mañana, señor Williams. El uso de mi apellido fue como una puerta que se cerraba. Salí de su oficina sintiéndome vacío y confuso. Esa noche no pude dormir. Reviví nuestro beso innumerables veces, tratando de entender lo que había pasado, lo que había cambiado. Una parte de mí quería renunciar, huir de vuelta a Detroit y olvidar a Victor Ellington. Pero una parte más grande, la parte que aún sentía el fantasma de sus labios en los míos, sabía que no iría a ninguna parte. Los días siguientes estuvieron cargados de tensión. Víctor mantuvo nuestra interacción estrictamente profesional, asegurándose siempre de que nunca estuviéramos solos. Me di cuenta de que deliberadamente programaba compromisos separados para nosotros, enviando a Lucía conmigo a tareas que normalmente haríamos juntos. Si los demás empleados notaron algo, fueron lo suficientemente discretos como para no comentar nada. Lucía me lanzaba miradas curiosas de vez en cuando, pero nunca me preguntó directamente. Una semana después del beso, recibí un correo electrónico que lo cambiaría todo. Lorenzo Moretti, fundador de una prometedora marca de moda sostenible, quería reunirse conmigo. Había visto mis contribuciones a la última edición de Elite, debidamente acreditadas por Víctor para mi sorpresa, y estaba interesado en mis ideas para su nueva colección. Era una oportunidad increíble, exactamente el tipo de reconocimiento con el que soñaba cuando vine a Milán. Pero había un problema. Lorenzo era el principal competidor de Víctor por un importante premio de la industria y ambos tenían un historial de animadversión. Acepté la reunión, convenciéndome de que solo se trataba de un almuerzo profesional. Nada poco ético. Al fin y al cabo, Víctor había dado un paso atrás, poniendo una barrera entre nosotros. ¿Por qué iba a rechazar una oportunidad por lealtad a alguien que me había rechazado? El restaurante que eligió Lorenzo era elegante, pero discreto, escondido en una calle tranquila, lejos de la sede de élite. Era más joven de lo que esperaba, tal vez solo 10 años mayor que yo, con un encanto italiano efervescente que contrastaba fuertemente con la reserva británica de Víctor. Isaiah Williams, sonrió, estrechándome la mano con entusiasmo. Es un placer conocerte por fin. Tus ideas para el editorial Renacimiento Urbano fueron brillantes. Gracias, respondí, sorprendido por el reconocimiento específico. Admiro mucho su trabajo con materiales sostenibles.
El almuerzo fue agradable y estimulante. Lorenzo habló apasionadamente sobre su visión del futuro de la moda, y me encontré envuelto en la conversación intercambiando ideas y conceptos. Era un buen oyente y parecía genuinamente interesado en mis opiniones. Para ser sincero, dijo Lorenzo mientras saboreábamos los postres, te he invitado aquí con un propósito específico. Estoy formando un equipo creativo para un nuevo proyecto y quiero que formes parte de él. Casi me atraganto con el tiramisú. ¿Perdón? Un trabajo, Isaiah. Director creativo adjunto. Un sueldo mejor que el que te paga Elite, estoy seguro, y reconocimiento real por tu trabajo. Ya no serás la sombra de Victor Ellington. Mi mente daba vueltas. Era una propuesta tentadora, un puesto creativo de verdad, no solo de asistente. Es una oferta muy generosa, respondí con cautela. Pero ahora mismo estoy comprometido con Elite. Lorenzo sonrió, casi condescendiente. Lealtad, admirable, pero Víctor tiene una reputación, ya lo sabes. Utiliza a personas con talento, les saca sus mejores ideas y rara vez les permite brillar por sí mismas. Las palabras tocaron un punto sensible. Él reconoció mi trabajo en la última edición, argumenté. Una anomalía, te lo aseguro. Pregunta a cualquiera de sus antiguos asistentes. Lorenzo se inclinó hacia adelante. Hay algo más. Para la próxima edición de Elite, he oído que Víctor está planeando un gran editorial sobre sostenibilidad. Me quedé paralizado. Era cierto. Estábamos trabajando en un extenso artículo sobre innovaciones en moda sostenible, pero era información confidencial. No sé de qué estás hablando, mentí. No hace falta que finjas, Isaiah. La industria tiene pocos secretos. Lorenzo sacó una tableta de su maletín. Lo que me interesa es esto. Me mostró imágenes de dibujos, mis dibujos, bocetos conceptuales que había creado para el editorial sobre sostenibilidad y que solo había compartido con Víctor. ¿Cómo has conseguido esto?, pregunté, sintiéndome violado. Tengo mis recursos, respondió Lorenzo vagamente. Lo importante es que tu trabajo es extraordinario, y Víctor lo va a diluir, filtrar a través de su visión conservadora. Conmigo tendrías total libertad creativa. Tengo que pensarlo, respondí automáticamente, con la mente aún procesando la traición. ¿Cómo había conseguido Lorenzo acceso a mis bocetos? ¿Quién de la élite estaba filtrando información? Claro, sonrió Lorenzo, deslizando una tarjeta por la mesa. Tienes una semana. Después de eso tengo que seguir adelante. Volví a la oficina sintiéndome nauseabundo. Una parte de mí estaba furiosamente tentada por la oferta de Lorenzo. Reconocimiento, un título mejor, libertad creativa. Pero otra parte se sentía incómoda con todo el encuentro, especialmente con el misterioso acceso a mis diseños. Cuando salí del ascensor me topé con Víctor, que parecía estar saliendo para una cita. Señor Williams, dijo formalmente, y luego notó mi expresión. ¿Todo bien? Quería confrontarlo, preguntarle si había compartido mis dibujos, pero mi instinto me dijo que esperara, que investigara más. ¿Todo bien? Mentí. Solo un almuerzo prolongado. Sus penetrantes ojos parecían ver a través de mi mentira. Por un momento pensé que iba a preguntar, pero entonces sonó su teléfono. Tengo que contestar, dijo, alejándose. ¿Estará hoy en mi mesa el informe sobre las tendencias en París? Sí, señor, respondí automáticamente. Mientras lo veía alejarse, me invadió una sensación de desesperación. En pocas semanas, Victor Ellington se había convertido en el centro de mi universo, y ahora estaba considerando traicionarlo, tanto profesional como emocionalmente. Lo que había comenzado como un sueño profesional se había convertido en una pesadilla de lealtades divididas y deseos imposibles. Y lo peor de todo, no importaba qué camino eligiera, alguien saldría herido, probablemente yo. Pasé los días siguientes en un estado de agitación interna. Cada vez que Víctor entraba en la sala, mi corazón se aceleraba, en parte por atracción, en parte por culpa. La tarjeta de Lorenzo parecía arder en mi bolsillo, un recordatorio constante de la elección que tenía que tomar. En un intento por descubrir quién había filtrado mis diseños, empecé a prestar más atención a los movimientos en la oficina. Me fijé en Bianca, la asistente senior, que solía entrar en la oficina de Víctor cuando él no estaba. En una de esas ocasiones, dejé mi ordenador desbloqueado a propósito.
con algunos bocetos nuevos claramente visibles en la pantalla. 2 horas más tarde recibí un SMS de Lorenzo. Me encantan los nuevos diseños, especialmente el concepto de la chaqueta reciclable. Se me heló la sangre. La chaqueta reciclable era exactamente lo que había dejado a la vista. Bianca estaba filtrando información a Lorenzo. No podía entender sus motivos. ¿Dinero? ¿Venganza por alguna ofensa pasada de Víctor? Pero ahora tenía mi respuesta. La pregunta era, ¿qué hacer con esa información? Mi oportunidad llegó esa noche, cuando Víctor me pidió que me quedara hasta tarde para terminar de programar la próxima sesión de fotos. Isaiah, me dijo suavemente cuando nos quedamos solos en la oficina, has estado distante esta semana. Su tono me tomó por sorpresa. Era casi preocupado. Después de días de rígida formalidad, esa repentina suavidad abrió una brecha en mis defensas. Tengo muchas cosas en la cabeza, respondí vagamente. Víctor me estudió, con sus increíblemente perspicaces ojos azules. ¿Tiene que ver con nuestro incidente? Porque si te sientes incómodo trabajando conmigo, no es eso, lo interrumpí. Entonces, tomando una decisión repentina, es sobre Lorenzo Moretti. Víctor se tensó de inmediato. ¿Moretti? ¿Qué pasa con él? Me ofreció un trabajo. Decidí ser completamente honesto. Asistente de director creativo. Vi una serie de emociones cruzar el rostro de Víctor. Sorpresa, comprensión y finalmente, algo que parecía casi dolor. Entiendo, dijo formalmente. Es una buena oportunidad. ¿Cuándo te vas? Su rápida aceptación, sin lucha, sin discusiones, me dolió profundamente. No he dicho que lo haya aceptado. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Pero lo harás, respondió Víctor, volviéndose hacia la ventana. Es el paso lógico para tu carrera. Hay más, continué. Lorenzo tiene acceso a mis bocetos para el editorial de sostenibilidad, bocetos que solo he compartido contigo. Dudé y luego añadí, he descubierto que Bianca le está pasando información. Víctor se volvió bruscamente. ¿Estás segura? Le expliqué mi pequeña trampa. En lugar de enfadarse, como esperaba, Víctor parecía desanimado. Se sentó pesadamente en su silla. ¿Víctor? Pregunté, preocupada por su reacción. ¿Desde cuándo? Murmuró, más para sí mismo que para mí. ¿Cuánto le ha enviado? ¿Las cifras de circulación? ¿Las negociaciones con los anunciantes? Se pasó la mano por el pelo, un gesto poco habitual en él que denotaba inquietud. Eso explica muchas cosas. Lo observé, confundido. Había algo más aquí, algo más que simple espionaje corporativo. ¿Qué pasa? Preguntó Víctor, al notar mi mirada. Pensaba que estarías más enfadado. Por lo de Bianca. Víctor soltó una risa seca, sin humor. Oh, estoy enfadado. Pero no me sorprende. Lorenzo y yo tenemos una historia. ¿Qué tipo de historia? Víctor dudó. Luego me hizo un gesto para que me sentara. Mereces saberlo, si estás pensando en trabajar para él. En cuanto me senté, Víctor abrió un cajón y sacó una botella de whisky y 2 vasos. Sirvió una generosa dosis en cada uno y me entregó uno. Lorenzo y yo fuimos amantes, dijo simplemente, con la mirada fija en su vaso. Hace muchos años, cuando él aún estaba empezando, y yo ya era editor jefe de Elite. La revelación me golpeó como un puñetazo. Sentí una oleada de celos irracionales, seguida inmediatamente por una intensa curiosidad. ¿Qué pasó? Pregunté, tratando de mantener la voz neutra. Víctor dio un largo trago al whisky antes de responder. Lorenzo era ambicioso, siempre lo fue. Al principio pensé que su interés por mí era genuino. Sonrió con tristeza. Más tarde descubrí que estaba utilizando nuestra relación para acceder a contactos, diseñadores e ideas para su marca emergente. Te robó, concluí, encajando las piezas. No solo eso, usó información confidencial para sabotear un gran acuerdo que estaba negociando. Cuando lo confronté, no lo negó. Dijo que debía entenderlo, que los negocios son los negocios. Víctor me miró a los ojos. Destruirá tu carrera sin pensarlo 2 veces, Isaiah, si eso le beneficia. Así es como opera. Me senté en silencio, asimilándolo todo. ¿Por qué me estás contando esto? ¿No te preocupa que pueda usar esta información en tu contra? Víctor sonrió tristemente. No tengo nada más que ocultar. Además, conozco tu carácter, Isaiah. Por eso,
Se detuvo y dio otro sorbo a su copa. ¿Por eso? ¿Qué? Por eso me alejé, admitió suavemente. Después de nuestro momento, tienes tanto potencial, tanta pasión. No quería que mi complicación personal interfiriera en tu futuro. La confesión me dejó sin palabras. Todo este tiempo, pensé que Víctor me rechazaba porque no le importaba lo suficiente. En realidad, estaba tratando de protegerme, de sí mismo, de su historia con Lorenzo, de las complicaciones que nuestra relación podría traer. ¿Y si no quiero que me protejan? Pregunté con voz baja pero firme. ¿Y si quiero tomar mis propias decisiones sobre quién merece la pena arriesgarse? Víctor me miró, con vulnerabilidad inundando sus ojos normalmente guardianes. Isaya, no voy a trabajar para Lorenzo, declaré. Nunca tuve intención de aceptar, solo quería saber quién estaba filtrando información. Un destello de esperanza iluminó el rostro de Víctor, rápidamente enmascarado. No debes tomar decisiones profesionales basadas en lo que sea que haya entre nosotros. Me levanté y caminé hacia él, sin más vacilación. Esa no es la única razón, dije, deteniéndome frente a su silla. No quiero trabajar para alguien que construye su éxito robando a los demás. Quiero aprender, crear, colaborar, con alguien que respete mi trabajo lo suficiente como para darme crédito por él. Víctor se levantó lentamente, acercándose peligrosamente. ¿Y el resto? ¿Las complicaciones? ¿Los riesgos? Algunas cosas merecen la pena, respondí, sosteniendo su mirada. Algunos sentimientos son demasiado fuertes como para ignorarlos, por muy inconvenientes que sean. Durante un largo momento, nos quedamos allí, en el umbral de algo que ambos temíamos y deseábamos. Entonces, con una suavidad que contrastaba con su habitual presencia dominante, Víctor levantó la mano y me tocó la cara. Tenía tanto miedo, confesó, con una voz casi susurrante, de volver a hacerte daño, de hacerte daño a ti. Yo no soy Lorenzo, respondí, cubriendo su mano con la mía. Y tú no eres el mismo hombre al que él hirió. Cuando nos besamos esta vez, no hubo sorpresa, solo un profundo sentimiento de inevitabilidad, como si todos los caminos de nuestras vidas nos hubieran conducido a este momento, a este beso, a esta rendición mutua. La mañana siguiente trajo consigo una nueva realidad. Víctor convocó a Bianca a una reunión privada, y cuando ella salió de su oficina una hora más tarde, estaba pálida y visiblemente conmocionada. Limpió su escritorio en silencio y se marchó sin despedirse de nadie. Nadie preguntó qué había pasado. En Elite, la gente aprendía a no hacer preguntas. Víctor no mencionó el incidente, ni nuestra íntima conversación de la noche anterior. Volvimos al trabajo como si nada hubiera cambiado, aunque todo había cambiado. Pero había sutiles diferencias. La forma en que sus dedos rozaban los míos cuando le entregaba documentos. La forma en que sus ojos permanecían en los míos un momento más de lo necesario durante las reuniones. Los mensajes de texto tardíos. ¿Todavía despierto? Pensando en ti, el editorial quedaría mejor con tu idea. Decidimos mantener nuestra relación en secreto, no por vergüenza, sino por profesionalidad. La élite era un entorno competitivo, y ninguno de los dos quería dar munición a quienes pudieran cuestionar mi rápido ascenso o la integridad editorial de Víctor. Sin embargo, nuestras noches eran nuestras. A veces cenábamos en pequeños restaurantes en las afueras de Milán, donde nadie nos reconocía. Otras veces nos quedábamos en su elegante apartamento o en el mío, mucho más modesto, cocinando juntos, discutiendo sobre moda, arte, literatura, o simplemente disfrutando de la compañía del otro. Una noche, mientras estábamos tumbados en su cama, envueltos en sábanas de algodón egipcio, Víctor trazó patrones perezosos en mi pecho. «Nunca me has preguntado por qué te elegí», dijo suavemente, «entre todos los candidatos para el puesto de asistente». Me volví para mirarlo, intrigado. Pensé que era por mi portafolio. Dijiste que mostraba pasión. Víctor sonrió, con los dedos acariciando ahora mi rostro. Sí, pero había algo más. Algo en tus ojos cuando hablaste de convertir la moda en algo accesible para la gente común. De crear belleza que no excluyera a nadie. Lo recuerdo, sonreí. Parecías casi ofendido en ese momento. No ofendido, recordado.
Víctor dudó, recordado de quién solía ser, antes de que este mundo me convirtiera en alguien cínico y cauteloso. Me hiciste recordar por qué me enamoré de la moda en primer lugar. Besé su palma profundamente conmovido. ¿Y por qué fue? Porque la moda, en su expresión más pura, es democrática. Todos nos vestimos, todos usamos ropa para contar historias sobre quiénes somos, quiénes queremos ser. Sus ojos brillaban con una pasión que rara vez revelaba. Por el camino lo olvidé. Me absorbieron tanto los negocios, la exclusividad, el elitismo. Nunca es tarde para redescubrirlo, murmuré, acercándolo más a mí. Tú me has redescubierto, respondió, y sus labios encontraron los míos. Tú me has traído de vuelta. Aquella noche marcó un cambio en nuestra relación, que pasó de ser una atracción apasionada a algo más profundo y duradero. Intercambiamos no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras visiones, sueños y miedos. Víctor me contó sobre su infancia en Inglaterra, hijo de un sastre que nunca aceptó su sexualidad. Yo le conté historias sobre mi abuela, que me enseñó a coser y me animó a seguir mis sueños cuando todos los demás dudaban de mí. En nuestros momentos más íntimos, todas las barreras desaparecían. La edad, la posición, la experiencia. Éramos solo dos hombres que habían encontrado algo raro y precioso, el uno en el otro. Pero el mundo exterior no permanecería alejado para siempre. 2 semanas después de la dimisión de Bianca, Elite celebró su gala anual, un evento que reunía a la élite de la industria de la moda. Como asistente personal de Víctor, se esperaba mi presencia, aunque normalmente me quedaba entre bastidores, asegurándome de que todo saliera a la perfección. Este año, sin embargo, Víctor tenía otros planes. Quiero que estés a mi lado esta noche, me dijo mientras revisábamos los últimos preparativos. No como mi asistente, sino como mi invitado. Lo miré, sorprendido. ¿Estás seguro? La gente hablará. Que hablen, respondió con una determinación que no admitía réplica. Estoy cansado de ocultar a la persona que ha sido fundamental para el éxito de la revista en los últimos meses. Víctor, dudé. No es tan sencillo. La gente sacará conclusiones sobre nosotros, sobre cómo he conseguido mi puesto. Su expresión se suavizó. Te preocupa tu reputación. Lo entiendo. No es eso, protesté. Me preocupa la tuya, la de la revista. Víctor me tomó las manos, un gesto poco habitual de afecto físico en el ámbito laboral. Isaiah, en algún momento tenemos que decidir qué es más importante, lo que piensen los demás o ser fieles a nosotros mismos. Tragué saliva, conmovido por su disposición a arriesgar tanto por mí, por nosotros. De acuerdo, accedí finalmente. Pero si eso afecta negativamente a Elite, entonces lo afrontaremos juntos, concluyó. Esa noche, me puse el smoking que Víctor había elegido para mí, un diseño moderno en un tono verde intenso que complementaba mi piel. Cuando me miré en el espejo, apenas reconocí al joven diseñador inseguro que había llegado a Milán meses atrás. La gala era deslumbrante. Luces tenues iluminaban el histórico Palazzo Cervelloni. Flores blancas adornaban cada superficie. La élite de la moda italiana e internacional se había reunido con sus mejores galas. Mientras entraba junto a Víctor, sentí que todas las miradas se volvían hacia nosotros. Víctor puso una mano gentilmente en mi espalda, guiándome hacia el salón principal. El gesto, aunque discreto, era inequívocamente íntimo e intencionado. «¡Víctor! ¡Isaiah!», una voz familiar nos llamó. Lorenzo Moretti se acercó, impecablemente vestido con un traje blanco. Su sonrisa era cordial, pero sus ojos eran calculadores. Qué agradable sorpresa verlos a los dos tan cercanos. Lorenzo, respondió Víctor fríamente, parece que tus recientes tácticas han fracasado. Qué pena. La sonrisa de Lorenzo vaciló por un instante. No sé de qué estás hablando. Estoy seguro de que no lo sabes, dijo Víctor con voz tranquila pero cortante. Imagino que tampoco sabías que tu espía en mi equipo estaba vendiendo información a nuestros competidores, no solo a ti. El rostro de Lorenzo palideció ligeramente. Estoy aquí para celebrar la moda, Víctor, no para intercambiar acusaciones. ¡Qué coincidencia!, sonrió Víctor. Yo también, con mi talentoso colaborador, Isaiah.
Hizo hincapié en la palabra colaborador, dejando claro mi elevado estatus. Lorenzo me miró con una expresión ahora genuinamente curiosa. ¿Has tomado una decisión entonces? Sí, respondí con firmeza. He elegido la integridad y la creatividad genuina por encima del oportunismo. Lorenzo absorbió el golpe con una sonrisa tensa. Espero que no te arrepientas de atar tu futuro al pasado. Miró significativamente a Víctor. Lo que Víctor y yo hemos construido no tiene que ver con el pasado ni con el futuro, respondí, encontrando confianza en mi voz. Se trata de crear algo auténtico, algo que perdure. Víctor me apretó ligeramente la cintura, un gesto silencioso de aprobación y apoyo. Lorenzo se dio cuenta y entrecerró los ojos. «Vosotros dos», comenzó, y luego se rió entre dientes. «Bueno, eso explica muchas cosas. Ten cuidado, Isaiah. Pregúntale qué pasa con sus amantes cuando dejan de ser útiles». Antes de que pudiera responder, Víctor dio un paso adelante. «Ya basta, Lorenzo. Isaiah no es tú, y yo no soy el mismo hombre que manipulaste hace años». La tensión entre ellos era palpable, años de dolor y traición cristalizados en ese momento. Finalmente, Lorenzo retrocedió. «Bueno, les deseo suerte a ambos. La van a necesitar». Con un gesto condescendiente, se alejó para unirse a otro grupo. «¿Estás bien?», preguntó Víctor cuando volvimos a estar solos. «Sí», le aseguré, aunque mi corazón aún latía con fuerza. «Te ha hecho mucho daño, ¿verdad?». Víctor miró en la dirección en la que se había marchado Lorenzo. «Sí, pero si no fuera por él, quizá nunca habría aprendido a valorar a alguien como tú cuando apareciste en mi vida». La noche continuó y, poco a poco, las miradas y los susurros fueron disminuyendo. Víctor me presentó a diseñadores e influyentes legendarios como la visión creativa detrás de nuestras últimas editoriales. Para mi sorpresa, muchos ya conocían mi trabajo y me felicitaron sinceramente. En un momento dado, el editor jefe de Vogue Italia se acercó a nosotros. «Víctor, tienes un tesoro», sonrió mirándome. «Este joven tiene una mirada única. Debes estar orgulloso de haberlo descubierto». «Isabela», respondió Víctor, «no puedo atribuirme el mérito de la increíble creatividad de Isaiah. Él ya brillaba cuando llegó a mí. Yo solo le di una plataforma». Sus palabras me conmovieron profundamente. Era la primera vez que reconocía públicamente mi valor de una manera tan clara y generosa. Más tarde esa noche, mientras bailábamos lentamente en un rincón menos iluminado del salón, sentí que habíamos cruzado un umbral. «¿Sabes qué es lo curioso?», le susurré al oído. «Cuando llegué a Milán, soñaba con ver mi nombre en las páginas de Elite. Ahora me doy cuenta de que no se trata de reconocimiento. Se trata de crear algo en lo que creo, con alguien que entiende mi visión». Víctor se apartó ligeramente para mirarme a los ojos, con el rostro extraordinariamente abierto y vulnerable. «Me has transformado, Isaiah. Sabía que tenías talento desde el primer día, pero no esperaba que tú...». Vaciló. Las palabras no le salían fácilmente a un hombre acostumbrado a guardar sus sentimientos. «¿Que yo qué?», le animé suavemente. «Que me enseñarías a creer de nuevo. En la belleza, en la honestidad, en el amor». La última palabra flotó entre nosotros, cargada de significado. Mi corazón se aceleró. Era la primera vez que alguno de nosotros se acercaba a nombrar lo que había crecido entre nosotros. «¿Amor?», repetí, sin atreverme apenas a respirar. Víctor me acarició la mejilla con los dedos. «Da miedo, ¿verdad? Después de todos estos años construyendo muros, protegiéndome, tú simplemente entraste, como si siempre hubiera habido un espacio esperándote». Las lágrimas me quemaban los ojos. «No da miedo», susurré. «Es lo más natural del mundo». En ese momento, rodeados por la élite de la moda italiana, pero completamente absortos el uno en el otro, sellamos nuestra verdad con un beso. No un beso escondido en una oficina vacía o a puerta cerrada, sino un beso presenciado por todos, una declaración. Las consecuencias llegarían, por supuesto. Habría ajustes en la élite, conversaciones difíciles, políticas que establecer. Algunos cuestionarían mi mérito, otros fruncirían el ceño por nuestra diferencia de edad. Lorenzo seguramente intentaría usar nuestra relación en nuestra contra. Pero aquella noche, mientras bailábamos bajo las lámparas centenarias de un palazzo italiano,
Nada de eso importaba. Lo único que importaba era la certeza de que nos habíamos encontrado el uno al otro, la certeza de que, a veces, los tejidos más improbables pueden crear los patrones más bellos, y los deseos más inesperados pueden conducir al amor más verdadero. Un año después, el taller estaba bañado por la luz dorada del atardecer milanés. Por todo el amplio espacio había telas, dibujos, fotografías, el caos creativo que precede a una gran colección. Víctor se ajustó las gafas de lectura y examinó con ojo crítico el vestido del maniquí central. «El corte aún no es perfecto», murmuró. «Es porque todavía estamos usando la tela equivocada», respondí, acercándome con una muestra diferente en las manos. «Necesitamos algo con más movimiento, más vida». Él sonrió, esa sonrisa rara y preciosa que ahora veía con más frecuencia. «Por eso necesitamos tu visión, director creativo Williams». Mi nuevo cargo en Elite todavía me sonaba extraño. Un cambio radical de asistente a director creativo en solo un año. Pero después de que nuestro editorial conjunto sobre moda sostenible obtuviera elogios internacionales y un prestigioso premio, Víctor insistió en que asumiera un papel más destacado. «Elite necesita renovarse», argumentó. «Y tú eres exactamente la renovación que necesitamos». Ahora trabajábamos codo con codo, ya no como jefe y asistente, sino como compañeros creativos y en la vida. Nuestra primera colección conjunta se lanzaría al mes siguiente, una línea sostenible e inclusiva que desafiaba los estándares tradicionales de la industria. «¿Estás nervioso por mañana?», me preguntó Víctor, refiriéndose a nuestra primera entrevista conjunta para Vogue, en la que hablaríamos abiertamente sobre nuestra relación profesional y personal. «Un poco», admití, ajustándome el drapeado del vestido. «Pero también estoy emocionada. Es hora de que el mundo de la moda vea que la inclusividad no se trata solo de quién aparece en las fotos, sino también de quién toma las decisiones creativas». Víctor me atrajo hacia él, aún sorprendiéndome con esos gestos espontáneos de afecto. «No están preparados para ti», sonrió con orgullo. «Para nosotros, pues vamos a hacer que lo estén», respondí, entrelazando mis brazos alrededor de su cuello. Cuando sus labios encontraron los míos, sentí la misma electricidad de nuestro primer beso, ahora aderezada con la profundidad del conocimiento y la confianza que habíamos construido. En aquel taller de Milán, entre telas y diseños, entre el pasado de la moda y su futuro, habíamos encontrado nuestra propia historia, una historia de riesgos y vulnerabilidad, de crecimiento y transformación, una historia tejida con los hilos más fuertes que existen, pasión y verdad, creatividad y amor. Mientras la noche caía sobre la ciudad, seguíamos trabajando codo con codo, dos hombres unidos no solo por el romance, sino por una visión compartida de un mundo en el que la belleza fuera accesible para todos, en el que las barreras entre las personas y las culturas se deshicieran como costuras antiguas, sustituidas por conexiones más fuertes y más verdaderas. Y pensar que todo comenzó con un café derramado y un editor jefe imposible de complacer. Fin. Si te ha emocionado la historia de Isaiah y Víctor, comparte tus opiniones en los comentarios. ¿Cuál ha sido tu parte favorita de este viaje de amor, moda y autodescubrimiento en Milán?